No lo... ¿Qué dice? ¿Alguien sabe? ¿Me puede decir lo que dice? ¿Está bien lo que estoy transmitiendo? Libros sinópticos. Clase 3, bien, gracias. Bien, entonces la clase de hoy, ya hicimos el repaso, se llama De Jesús a los Evangelios. Vamos a comentar algo de la parte de la vida de Jesús, pero vamos a hablar también de algo que, es que tiempo atrás un pastor me comentaba, un hermano también, decía, no, no es que a mí no me interesa tanto lo que digan los demás en relación, ¿no es cierto?, a los libros, a estos mismos libros sinópticos, pero más de alguna vez, como ustedes son líderes y como ustedes son interesados en aprender la palabra, más de alguna vez alguien le va a preguntar por qué lo que está en el libro de Marcos es idéntico al libro de Lucas. Y en el libro de Mateo también hay cosas muy idénticas, similares. ¿El Espíritu Santo a los tres los inspiró igual? Entonces, claramente no. ¿No es cierto? Hay, ¿no es cierto?, una copia. Alguien se copió ahí, ¿no es verdad? ¿Y por qué Juan no habla lo mismo que habla los otros evangelios? Por eso no están los libros sinópticos. Los libros sinópticos son Mateo, Marco y Lucas. Entonces tenemos que aprender esta materia porque más temprano que tarde va a tener que enseñarlo o alguien le va a preguntar. Aparte que se habla de cosas relevantes que también es de las que vamos ahora a indagar, de cosas seculares que vamos a encontrar que acreditan más todavía del por qué los verdaderos historiadores creen en Cristo Jesús, a lo mejor no de manera espiritual, no de manera espiritual, repito, pero sí creen que Él existió y sí creen que Él fue crucificado. Tal vez no crean que resucitó porque los escritores seculares no abarcan esa parte tampoco, pero ellos, como se respetan entre sí, ¿no es verdad?, porque son validados como personas responsables, historiadores, estoy hablando de judíos romanos, ¿no es cierto?, romanos y griegos también. Así que de eso vamos a tratar un poquito esta clase antes de entrar a los evangelios en sí mismos. Las fuentes de la historia de Jesucristo. ¿Se ha preguntado usted cómo era realmente Jesús? Algunos lo ponen medio morenito. No, no era moreno, porque su ascendencia es judía. Por lo tanto, era del color de piel de sus semejantes, ¿no? ¿Se ha preguntado quién enseñó? Para ello encontramos 4 libros, ¿no es cierto? Porque el fundador de este cristianismo, que es Cristo, no consignó ni siquiera una sola de sus enseñanzas. Todas las liberó, digamos, las dijo, las encomendó verbalmente a sus seguidores. Todo lo que sabemos acerca de la vida y ministerio de nuestro Salvador se encuentra en 4 libros que se llaman los Evangelios. Eso es hermoso. Las fuentes de la historia. Aunque algunos historiadores de aquel tiempo, como el judío Flavio Josefo, él es judío romano, como el romano Tácito, como otro romano, Suetonio, y hay otro más, Plinio el joven, lo mencionaron en sus escritos, mencionaron a Jesucristo en sus escritos, personajes que son reconocidos mundialmente como historiadores, ¿no es cierto? Personajes que tienen su validez, ¿no es cierto? Ellos no añaden nada al relato de los libros inspirados, de los evangelistas, no añaden nada, pero sí confirman. Además, es evidente que los llamados evangelios apócrifos, escritos en los siglos posteriores a la época de Cristo, no arrojan ninguna luz sobre la vida de nuestro Señor. Los libros apócrifos, para los que, ¿no es cierto?, no lo han leído o no lo conocen el cierto significado, son libros, digamos, escondidos, ocultos, que son básicamente historias más que, o sea, libros históricos más que inspirados. Conllevan historias, básicamente, pero no están validados por el canon o el filtro que, ¿no es cierto?, se realizó 3 veces antes de llegar al libro que tenemos en nuestras manos hoy día. Tenía que ser primero alguien conocido por todo, un profeta, un apóstol, una autoridad, ¿no es cierto?, de Israel, tenía que tener esos filtros. Y cuando no se podía validar esto, simplemente se dejaba de lado. La Biblia católica contiene 7 libros más, ¿no es cierto? Se llaman apócrifos. Pero al entorno del tiempo de Jesús se escribieron muchos libros.
muchos libros, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de Natanael, entre otros. Pero todos no se validaron porque no, al cotejarlos, al revisarlos, alguien escribía en nombre de otro. Es como si yo dijera el Evangelio de José González, nadie lo va a tomar en cuenta. Pero si yo hubiese escrito en ese tiempo el Evangelio de Jacobo, el hermano Jesús, tenía otra validez, ¿cierto? Por eso se hizo este filtro para tener libros, ¿no es cierto?, más específicos y considerados inspirados por el Espíritu Santo. Mi pastor, Bien, a continuación veremos la... Dígame. ¿Cuáles serían los otros 7 que tienen los católicos? ¿Tiene noción? Sí, está el libro de Judith, Susana, Macabeo 1, Macabeo 2, Bel y el dragón, no me acuerdo los otros, son 7. Se los voy a compartir. Se los voy a compartir. Mis hermanos son muy interesantes en realidad, pero como historia. Yo no lo he leído todos, pero sí he leído en su gran mayoría. ¿Pero están incorporados en la Biblia? Es que están incorporados... En nuestra Biblia no, en nuestra Biblia, no, en la Biblia católica, que como yo vengo de... Nunca había escuchado eso, nunca había leído de Susana, por ejemplo, de eso. Encuentra un libro, si encuentra una Biblia católica, fíjese que tiene 7 libros más. Los suma los libros y son 73 libros. Entonces esos 7 libros no pasaron el canon, ¿no es cierto?, de nuestra mirada desde aquellos años, ¿no? No pasaron esos 7 libros, porque eran básicamente historias y algunos incluso copiados de la historia de algunos libros de la Biblia. ¿Y en Roma lo siguen considerando? Eso como... La Iglesia Católica, obviamente que sí. Es más, en la segunda de Macabeo, capítulo 12, hay por ahí que hay una cita bíblica en la cual la Iglesia Católica se toma para hacer las misas. Por lo tanto, con mayor razón, la Iglesia Evangélica, digamos, en nuestra Biblia no está considerado esos libros porque llevan a error. Todos nuestros libros, de los 66 libros, aunque se fueron escritos por más de 40 escritores en 1400 años, 1470 años aproximadamente, ninguno de ellos se contradice entre sí. Y estos libros que se consideran no inspirados, sino más historia, que por cierto en algunos casos real, como el libro de Macabeo, no fueron considerados para estar en el canon, porque son básicamente historia, no inspirados, y conllevaron hasta el día de hoy en errores. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque me hace recordar que nosotros, o sea, que los católicos iniciaron el catolicismo, o sea, no sé si estoy en lo correcto, pero con Constantino, cuando encontró a su madre en las cuevas y él perseguía para matarlo, y ahí de ahí como que nacieron más las estatuas y cosas como para justificar la vida de su madre en el fondo, cuando se dio cuenta que ella, no sé si estoy en lo cierto, ¿Ya? No recuerdo. Ya, les comento, hermana, para no extendernos, lo voy a comentar, efectivamente. En el año 313, Constantino, ¿no es cierto?, libertó de la persecución a la iglesia cristiana evangélica, en un decreto, porque su madre era cristiana. Ellos se juntaban en las catacumbas, ¿no es cierto? Pero de ahí nació, al tiempo después, no lo voy a comentar, algo que es largo, ¿no es cierto?, de ahí nació después, la iglesia católica recién tomó, ¿no es cierto?, el nombre, o por acción, por allá por el año 550. Ellos dicen que no, que Pedro fundó la iglesia, el primer papa, mentira. Pedro era el más pentecostal existente, si lo vemos cuando él lo usaba Dios, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, predicaba la palabra con toda libertad, ¿no es cierto? Al igual que el apóstol Pablo. Por lo tanto, no tiene nada que ver, ellos lo toman como referencia, pero no es así. Bueno, resumiendo, hay libros apócrifos, son 7,
están en la Biblia Católica, están también en Internet, si a usted le interesa, para leerlo, ¿no es cierto? ¿Van a hacer algún aporte? Sí. ¿Van a edificarnos? Un poquito. Referencias seculares. Vamos ahora a las referencias seculares, porque no olvide que estábamos hablando de estos historiadores que también se centran un poquito, ¿no es cierto?, o tienen puntos referentes a nuestro Salvador. Flavio Josefo. Este es el escritor más famoso del mundo secular, porque él tiene muchos libros. Empecé a buscar cuántos, no encontré la cuenta, pero son muchos libros que él escribió. Y hay uno de ellos que se llama Antigüedad de los Judíos, en donde menciona en ese y en otros libros a Jesucristo. Él nació en el año 37, poquito después que Jesucristo había muerto, la historia estaba fresquita, y falleció por allá por el año 100. Menciona a él en su libro a Juan el Bautista, a Santiago, el hermano de Jesús. En la misma obra se encuentra también esta referencia a Cristo. Vivió por este tiempo Jesús, habla él en uno de sus libros, creo que es el 18. Un hombre sabio vivió, si en verdad se le puede llamar hombre, pues fue hacedor de obras admirables y fue maestro de quienes aceptaron felizmente la verdad. Se ganó a muchos, incluidos romanos y griegos. Aquí podemos ver a este personaje que, bueno, él tuvo él en su momento estaba en Israel, fue a Roma, tomó cargos entre romanos, porque como tenía de las dos nacionalidades, luego vuelve a Israel, a Jerusalén, fue a la destrucción de Jerusalén, volvió a Roma y siguió escribiendo. Entonces conocía de muy cerca la cultura judía. Y él escribe esto. Flavio Josefo menciona la crucifixión incluso de Jesús en su obra Antigüedades de los Judíos. Josefo describe, entre paréntesis, yo tengo ese libro en PDF, ¿eh? Yo lo tengo, si a alguien le interesa me escribe a mi WhatsApp, lo tengo en PDF e incluso lo imprimí. Es muy entretenido porque habla mucho de la cultura judía. No tiene una mirada cristiana, pero es profundo para aprender más todavía de la época cultural de Jesús, la época de Jesús. Josefo describe a Jesús como un hombre sabio, un maestro, un hacedor de milagros. Dice que Jesús atrajo a muchos judíos y gentiles. Indica que Pilato condenó a Jesús, en su libro también indica, que condenó a Jesús a la cruz a sugerencia de los principales hombres, se refiere a el Sanedrín. ¿Qué dice Josefo sobre la crucifixión? Josefo dice que la crucifixión era una condena horrible, que desmembró, ¿no es cierto?, no solamente a Jesús, sino a todos los que eran crucificados. Y dice que le podían incluso contar los huesos y las costillas desde lejos. Mire, quiero comentar algo que es muy extenso tal vez de explicar. Pero no olviden que, bueno, seguramente acá también deben haber más de algún conectado que ha vivido en el campo. O sus padres deben recordarse cuando ellos destinaban un animal para sacrificarlo en una determinada época, digamos 18 de septiembre, Año Nuevo, ¿no es cierto? Que criaban sus animales y los sacrificaban para comérselo, obviamente. Para las Carmen era muy común, ¿no es cierto?, antes. Entonces la familia que criaba un animal, un día antes, 2 días antes, incluso hasta 3 días antes, se le dejaba de dar comida para que no estuviera todo en su intestino al momento de sacrificarlo. Entonces, en Israel pasaba lo mismo los animalitos que iban a sacrificar. Usted me dirá, pero ¿cómo esta comparación con Cristo? Sí, porque Él es el Cordero del Señor. Antes de la Pascua, el Cordero, ¿no es cierto?, preparado, sin manchas, el más lindo de todos, se separaba y no se le daba comida. La mayoría, hay escritores cristianos, ¿no es cierto?, estudiosos que dicen que Jesús, era lo más seguro que Él estaba ayunando, llevaba 2 o 3 días en ayuno, excepto cuando tomó la Pascua, ¿no es cierto?, con los apóstoles. Entonces, cuando Él lo toman prisionero ese mismo día jueves, cuando estaban tomando la Pascua, claramente Él fue, ¿no es cierto?, muy frágil, muy sensible, porque lleva muchos días en ayuno. Y además que la palabra del Señor en el libro del Salmo lo dice muy claramente, que incluso contar por todos mis huesos.
No solamente se refiere a lo que dice Josefo, que se le podía contar las costillas, los huesitos de las costillas, sino que ningún hueso se le quebró como a los demás que eran crucificados. Así que, además de todo el peso de la cruz y todo el peso de nuestro pecado, lo más seguro que él venía en ayuno, como un cordero perfecto, ¿no es cierto?, para el sacrificio. Los manuscritos existentes de los escritos del historiador judeo-romano, ¿no es cierto?, del siglo I, Flavio Josefo, incluyen referencias a Jesús y los orígenes del cristianismo. Las antigüedades judías de Josefo, escritas alrededor del año 93 al 94, ¿no es cierto?, nuestra era, incluyen 2 referencias a Jesús en el libro 18 y el 20, y una referencia a Juan el Bautista en el libro 18. Pero a pesar de todo esto, hermanas, hermanos, pastores que están en este estudio, en esta clase, muchos han tratado de decir que fueron manipulados los escritos de Flavio Josefo para negar la existencia de Jesús. De hecho, puse una opinión aquí. La opinión académica varían, algunos académicos, sobre la autenticidad total o parcial de las referencias en el libro 18, capítulo 3 de las antigüedades de los judíos. Un pasaje que dice que Jesús, el Mesías, era un sabio maestro que fue crucificado por Pilato. Declaraciones generalmente llamadas el Testimonium Flavinium. En ese libro habla, y algunos seculares, estudiosos, ¿no es cierto?, mencionan que no, que alguien manipuló estos escritos y agregaron, ¿no es cierto?, pusieron una añadidura a estos libros de Flavio para tapar, ¿no es cierto?, el sol con un dedo nada más. El punto de vista académico general es que mientras que el Testimonium Flavinium es probablemente no auténtico en su totalidad, según los escritores seculares, se acuerda ampliamente que originalmente consistía en un núcleo auténtico, que después fue, supuestamente, estuvo sujeto, ¿no es cierto?, a expansión y alteración cristiana, supuestamente. Aunque la naturaleza exacta y el alcance de la redacción cristiana siguen siendo poco claros, existe un amplio consenso en cuanto a que los textos originales del Testimonium de Josefo habrían sido parecidos o completamente verdaderos. Yo creo que era verdadero. Bien, pasamos a otro historiador. No es que estemos validando la vida de Jesús, pero esto es parte de la materia y que tenemos que tomarla también porque nos sirve para cuando estudiamos apologética. Aquí tenemos una referencia clarísima de que sí existió Cristo Jesús, porque los principales escritores de la época también los tienen en sus libros. No tal vez con la relevancia que nosotros quisiéramos, porque a ellos no les interesaba esto, pero no querían darle más tribuna a algo que para ellos estaba socavando incluso la fe del reino, del imperio en este caso, como Roma. El historiador romano Tácito, que nació en el 56 y vivió hasta el 118, menciona a Jesús en su obra Anales, escrita alrededor del año 116, ¿no es cierto?, en nuestra era. En ella, Tácito se refiere a la ejecución de Jesús por Poncio Pilato y a la existencia de los primeros cristianos en Roma. Ya hablaba de los primeros cristianos en Roma. ¿Qué dice Tácito sobre Jesús? Él dice, Cristo el ungido lo trata, que fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Tácito dice que los seguidores de Jesús, cristianos, recibieron su nombre debido al nombre de Cristo, cristianos. ¿Alguien se recuerda cómo los llamaban a los primeros que se convirtieron al Señor, a Cristo Jesús? ¿Cómo se les decía? Los del camino. Los del camino. ¿Alguien recuerda cuál era su logo, digámoslo, en nuestros tiempos? ¿Cuál era el logo que ellos usaban? La mitad de un pez y la otra persona completaba la mitad del otro. Era un pez. Entonces, por eso usted ve en los vehículos un pez. Esa era la forma, en algunas películas sale que hacían la cruz. Primero hacían el péndulo, el palo principal, y el otro ponía lo cruzaba y decía, eres cristiano. No, pero de acuerdo a la historia, se usaba el pez. Entonces, cuando alguien se juntaba en una, ¿cómo se llama? Para comer en aquellos tiempos, una posada, o se encontraban en la calle, en camino, que eran de tierra, él hacía la mitad del pez. Y el otro lo miraba y decía, ¿qué está haciendo? ¿Qué está hijo de la tierra? El que no era cristiano no lo entendía.
y el otro hacía la otra mitad del pez, eres del camino también, y se abrazaban y lloraban porque eran muy perseguidos. Entonces esa es la forma de comunicarse de ellos, el pez. Mire qué hermoso. Bien, Tácito dice que la fe en Jesús se extendió de Judea incluso hasta Roma. Dice que Nerón creó esto como chivo expiatorio y torturó a cristianos para callar el rumor, como era loco, que él había ordenado el incendio de Roma y culpó, como dice la historia, a los cristianos. Mentira, ¿no es cierto? Y el diablo lo usó para dañar fuertemente la iglesia en esa época. Consideraciones. Flavio Josefo y Tácito son considerados los testimonios primitivos e independientes más consistentes, más conocidos, más famosos, que hablan, ¿no es cierto?, también de Jesús. En realidad a nosotros no nos importa mucho porque digan lo que digan, nosotros igual vamos a creer, ¿no es verdad? Pero como materia, como conocimiento general, tenemos que tomar también esto porque nos va a servir más en algún momento. O alguien le va a preguntar, o usted va a enseñar y usted va a tener la materia, va a tener el respaldo, para decir, hasta el mundo secular habló de nuestro Cristo. Sin embargo, Tácito no es la única ni la principal razón por la que los historiadores modernos creen en Jesús, que Jesús existió. Este personaje no era amigo de los cristianos y consideraba que la fe era una superstición perniciosa. Es también una de las primeras fuentes extrabíblicas de la evidencia de Jesús, ¿no es cierto?, del Jesús histórico. ¿Quién fue? ¿No es cierto quién fue Tácito? Tácito es, su nombre es Publio Cornelio Tácito. Nació en el año 56, murió 64 años después. Nació en una familia aristócrata, ¿no es cierto?, de alta alcurnia, ¿no es cierto?, muy conocido. Y vamos a otro más, para no extendernos tanto. A Cayo Suetonio. Nació en el año 69. Cayo Suetonio Tranquilo. Miren el nombre que tenía, Tranquilo. Fue un aristócrata romano famoso por su obra Vida de los 12 Césares, donde ofrece biografías detalladas de los Césares desde Julio César, hasta Domiciano. Si bien es un libro de historia importante por muchas razones, también sirve como testimonio de la veracidad y exactitud del texto del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Lo vamos a ver. La primera referencia de Suetonio al cristianismo se encuentra en su sección biográfica del emperador Claudio. Registra: Claudio expulsó de Roma a todos los judíos que continuamente causaban disturbios, mira, por instigación de un tal Cresto, como tan, no olvide que está esto en latín, ¿no es cierto? Y varía el lenguaje, ¿no? En las crónicas del rey, del César Claudio, capítulo 25.4. Hay varios aspectos a destacar sobre lo que Suetonio mencionaba brevemente aquí, especialmente al compararlo con el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos de Lucas, aquí va lo que leíamos delante. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corintio, y allí encontró a unos judíos llamados Aquila, natural de Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila, porque Claudio había ordenado, escuchen bien, que todos los judíos salieran de Roma, expulsados, y se reunió con ellos. Así que como eran del mismo oficio, se quedó, ¿no es cierto?, trabajando con ellos, porque el oficio era hacer tiendas. ¿Se recuerda de esto? ¿No es cierto? Bien, entonces, como se cumple en nosotros Romanos 8:28, porque, ¿no es cierto?, los que amamos a Dios, Dios dispone todas las cosas a favor de nosotros, todas las circunstancias. Y esto llevó a que Aquila y Priscila, ¿no es cierto?, llegaran y fueran un aliado del apóstol Pablo, que fueran personajes que abrieron una obra, ¿no es cierto?, donde ellos llegaron a instalarse, y a la vez también los usó Dios para abrirle los ojos a Apolo, lo que leíamos delante. Apolo, dice la Biblia, que era un personaje lleno de gracia, tenía una labia, tiene otro nombre, un desplante para hablar, una seguridad para predicar del Cristo, ¿no es cierto?, resucitado, del Cristo del bautismo del agua. Entonces, cuando se junta con Aquila y Priscila, ellos le enseñan la otra cara del Cristo, el que prometió que ahora no solamente seríamos bautizados con agua, sino con fuego, con el Espíritu Santo. Entonces, después de esto, por eso es lo que leíamos, no lo paraba nadie Apolo.
porque estaba ahora, además, cuando se oró por él, lleno del Espíritu Santo, con más vehemencia, con más fuerza, él predicaba a este Cristo resucitado. Qué hermoso, como el Señor une las piezas, ¿no? Lucas registra exactamente el mismo evento que menciona Suetonio, diciendo que Claudio había expulsado a los judíos de la ciudad de Roma. Lucas explica que así fue como un hombre llamado Aquila y su esposa Priscila llegaron a la ciudad de Corinto. Observe que, de no haber sido por el destierro de los judíos en Roma por parte de Claudio, Aquila y Priscila no habrían conocido a Pablo en Corinto, ni lo habrían acompañado en su viaje de predicación o de evangelismo, ¿no es cierto?, cuando salió de Corinto, ni se habrían topado con Apolos, a quienes le enseñaron la verdad más profunda, ¿no es cierto?, del evangelio. Vamos a ver a otro personaje secular, Plinio el Joven. A Gayo Plinio Cecilio II se le conoce, que también la época, ¿no es cierto?, de nuestra época, se le conoce como Plinio el Joven, para distinguirlo de su famoso tío, el Plinio el Viejo, que fue contemporáneo de Jesús, pero está ellos en Roma. Plinio el Viejo era un estudioso que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, los que estudian naturaleza lo ven como el padre de las enciclopedias. Se dedicó a estudiar la naturaleza y a hacer libros de ella, ¿no? Plinio el Joven fue criado y educado por su tío, formado como abogado. Por otro lado, desempeñó funciones en las diferentes categorías de magistrados del Imperio Romano. Y él, ¿no es cierto?, la historia la tiene en sus manos esto, la carta Epistulae 10.96, que Plinio el Joven le escribió al emperador romano Trajano, que reinó en el año 98, 117, que en las otras clases del año pasado salían todos los emperadores, ¿no es cierto?, en su materia. Es una de nuestras primeras fuentes sobre el cristianismo considerado desde el punto de vista externo. Aquí hay algo que nos causa, si Dios permite en cierta manera que lo aprendamos, para ver cómo nuestros hermanos también sufrieron. Y aquí fue en la primera parte de la historia, o el primer historiador que habla de que los cristianos, ¿no es cierto?, oficialmente son perseguidos. Esto pone de relieve el impacto que el movimiento cristiano tuvo sobre la región romana ancestral y provee la evidencia histórica más antigua de la existencia de juicio cristiano. No olvide que los dioses de Roma eran los emperadores, el César, ¿no es cierto? Había que adorarle a él. Pues habían otras divinidades, ¿no es cierto? Porque si se le adoraba al César, ellos tendrían el favor de todos los otros dioses que como lo eran para ellos. Se llama la carta de Plinio, ¿no es cierto?, significativa por ser evidencia histórica más antigua de que había algo llamado juicio a los cristianos. En el año 112 de nuestra era, Plinio le escribió a Trajano refiriéndose a un problemita que había por ahí, ¿no es cierto? Necesitaba instrucciones porque nunca antes había presidido proceso contra cristianos o contra personas por religión, digamos. Esta carta es significativa por ser la evidencia histórica más antigua que había, ¿no es cierto?, algo llamado juicio a cristianos. Oficialmente, la persecución de cristianos había alcanzado, ¿no es cierto?, comenzado, durante el reinado de Domiciano, el año 81. Pero no hay un escrito, digamos, pero ahora sí. La década de los 90, por el crimen de ateísmo. Esa era la acusación, porque creían en otros dioses, no los que ellos creían. Los cristianos rechazaron participar en los cultos, obviamente, del Estado del Imperio Romano, ¿no es cierto? Porque no podían adorar a hombres. El culto imperial, que comenzó bajo Augusto, antes de Cristo, en el año 27, honraba a la familia imperial como benefactores bajo la protección especial de los dioses. Eran como dioses aquí en la tierra. Como lo era el emperador, el faraón, ¿no es cierto?, en Roma. Perdón, en Egipto. Ellos vieron como una amenaza, ¿no es cierto?, a los cristianos. Primero porque se multiplicaban, ¿no? Y podía hacer enojar a los dioses. La no participación equivalía a una traición al reino, lo que conllevaba una pena de muerte. Un segundo problema era que los cristianos se estaban reuniendo en sus propios colegios, digamos,
collagie se escribía, sin tener permiso previo autorizado por Roma. En aquellos tiempos se consideraba, los collages o collegia, se les consideraba donde se reunían, era una especie de, digamos, de cantina, de posada, donde se reunían para compartir, para beber, para hablar de política, y se consideraban lugares peligrosos porque allí se podía gestar, perdón, se podía gestar una rebelión contra el imperio. Por lo tanto, cada colegia tenía que tener la autorización de Roma, y a los cristianos se les denegó el permiso. Bien, terminada esa mirada, ¿no es cierto?, histórica o secular, digamos, en relación a nuestro Cristo, pasamos a ya ingresar a los evangelios, no en detalle, pero darle una mirada en general. Los evangelios, 4 evangelios en vez de solo uno. ¿Por qué será esto? Yo creo que si tuviéramos uno solo, no dudaríamos, porque nosotros ya no dudamos, ¿no es verdad? Los que están aquí presentes ya creemos, así con los ojos cerrados, creemos. No nos convence nadie con otro evangelio, aunque venga un ángel del cielo, dijo el Señor, no tiene que convencerte. Creemos. Si fuera uno solo, creeríamos igual, porque se nos reveló el Señor, sacó la venda de los ojos. Pero qué mejor que haya 4. Para aquellos que, ¿no es cierto?, también se estudian apologética. Para aquellos que dudan, mire aquí. 4 personajes que escriben sobre una misma persona con distintas miradas. ¿No es cierto? Bueno, en el caso de los 3 primeros hay cosas que se repiten, pero era porque había una fuente en común y ellos sacaban de esa fuente para proveerse y ampliar, ¿no es cierto?, inspirado por el Espíritu Santo, cosas que el Espíritu le indicó, agrega esto, ya tomaban, agregaban. Cada evangelista presentó al Señor, ¿no es cierto?, de su punto de vista particular, con énfasis cristológicos que aportan algún elemento indispensable, ¿no es cierto?, al retrato de una persona. Es como formarse una idea del rostro de un amigo por carta. ¿Qué será mejor? ¿Pedir una sola foto, grande, de frente, o varias fotos, ¿no es cierto?, sacadas de perfil, de lado, de arriba, de abajo, si era pelado, gordo, flaco, rubio, no sé. Del mismo modo, una sola perspectiva de la persona y misión de Jesús no bastaba. Por eso el Señor, mediante el Espíritu Santo, consideró que era importante que estas 4 miradas. Y en realidad, yo diría que son 5, porque el apóstol Pablo es uno de los más que habla de la obra, ¿no es cierto?, redentora de Cristo. Y él, ¿quién mejor que, aunque fue contemporáneo, pero no se topa con él, recibió el evangelio de un solo golpe, el caerse a caballo, ¿no? Y la luz que vio y lo cegó, y recibió así como las películas cuando vemos que baja un personaje y se aprende toda nuestra historia en un par de horas, ¿no? Así lo recibió el apóstol Pablo el evangelio. Tanto así, no olvide que se reunieron por el año 47-49 de nuestra época, se juntó con los apóstoles en Jerusalén. Y estuvieron mucho tiempo, aproximadamente 2 semanas. Y ellos dijeron, es lo mismo lo que aprendió el apóstol Pablo, que no había Jesús. Nosotros lo aprendimos en 3 años, y él lo aprendió de un porrazo a caballo. ¿No es cierto? Que parezca irónico, pero los caminos del Señor no son como los nuestros. Eso está clarísimo. Entonces, era necesario 4 evangelios, y más el apóstol Pablo reafirma todo esto. ¿Qué son los evangelios sinópticos? Si alguien le pregunta ese nombre medio raro. Los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman evangelios sinópticos. ¿Por qué? A diferencia de Juan, ofrecen el relato de los mismos acontecimientos de la vida de Jesús. La palabra sinóptico se deriva de 2 palabras griegas que significan, en resumen, ver conjuntamente o una vista general. Muy similar, con fuentes similares. No significa que son inválidos. No. Y no todos los evangelios no todos son lo mismo. Hay partes que se repiten, nada más. Eventos, milagros, sanidades, que se repiten con las mismas palabras. Pero lo demás, cada uno tenía su particularidad, su visión, su forma de escribir. No podemos comparar, por ejemplo, Mateo con Marcos. Mateo era un hombre muy preparado, por algo llegó a ser, ¿no es cierto?, un
un publicano, un cobrador de impuestos, una persona preparada, conocedora, inteligente. No digo que Marcos no lo era, no, pero no tenía la preparación que tenía Mateo. Lucas, por su parte, bien conocemos de profesión médico, historiador, entonces tenía otra mirada. Entonces, cada uno de evangelio es particular, pero tienen cosas que se van repitiendo entre sí. En cada uno de los evangelios hay episodios agregados u otros que se omiten, pero en general el material es el mismo, así como es el mismo en su ordenamiento, en algunas partes. Los evangelios sinópticos, o iguales, o semejantes, o miradas en conjunto, contienen tanto en común que pueden ser arreglados en 3 columnas paralelas, como si fueran una sinopsis. Por eso se le llama sinóptico. Si ustedes recuerdan, el año pasado dimos una pincelada, creo que una clase, de los sinópticos, como introducción a los, ¿no es cierto?, al Nuevo Testamento. Bien, saltamos de Jesús a los evangelios. A diferencia de los primeros 3 evangelios, Juan trata principalmente de relatos que no se encuentran en los sinópticos. Por ejemplo, describe el ministerio de Jesús en Judea, que no lo tienen los sinópticos. Algo omitido en los sinópticos, pero no cuenta él las giras que Jesús hizo en Galilea. No olvide que en Galilea, ¿cierto?, cerca del mar allá de Galilea, partió, ¿no es cierto?, Cristo Jesús con sus predicaciones. Juan no lo dice. Entonces se complementan, los cuales se narran en otros evangelios. Los sinópticos relatan los milagros, parábolas y discursos de Jesús a multitudes, los 3 primeros evangelios. Juan narra solamente 7 milagros y presenta los discursos teológicamente más profundos, sus conversaciones íntimas, sus oraciones. Si ustedes recuerdan, ¿quién se apartaba con Jesús a orar? ¿No es cierto? ¿Quién estuvo cuando resucitó a la pequeña? Entonces ahí estaba, siempre más cercano. Por tanto, se observa, los evangelios sinópticos presentan a Cristo en acción, pero Juan presenta en meditación y comunión a Cristo Jesús. Según la tradición de la Iglesia, que se remonta al segundo siglo de la era cristiana, los evangelios similares o semejantes fueron escritos por Mateo, Marcos y Lucas, respectivamente. Mateo, el ex publicano, de acuerdo a Mateo 9:9, escribió el primero en Palestina para los creyentes convertidos del judaísmo. Es como muy marcado. Ya lo hemos conversado otras veces. Por eso lo primero que dice, este Jesús viene desde, y comienza a escribir toda la genealogía. ¿Para qué? Para que pudieran recibir a Jesús, si no mostraban las credenciales. En cambio, Juan Marcos, creyente de la iglesia primitiva, acompañante del apóstol Pedro, redactó en Italia, se cree el Evangelio, por lo tanto, iba como una mirada a los romanos, ¿cierto? Que el romano se especifica, creo que más adelante lo tengo. El romano era más de acción, si le hablaban de siervo, entendían de inmediato que los romanos, bajo el orden que tenían ellos de militar, digamos, comprendían de inmediato lo que era un siervo. Si ustedes recuerdan del centurión, cuando llega Jesús a pedirle que le sane su siervo, ¿se recuerdan? Él dijo clarito, yo soy hombre de autoridad también. Entonces, si le digo a este anda, él va. Al otro, ve acá, él responde. Entonces, yo me creo indigno que tú entres a mi casa, solo di la palabra. Y mis siervos ¿se recuerdan? Entonces, cuando se hablaba de servicio, ellos tenían muy clara la película. Por eso, Marcos no se desgastó en contar toda la genealogía de Jesús. Creyente, Lucas, médico griego y compañero del apóstol Pablo en su segundo y tercer viaje misionero, ¿no es cierto? Está en Colosenses, en Hechos, Timoteo. Es el autor del libro que lleva su nombre, siendo Lucas de origen pagano, pero no olvide que su mamá era judía. A diferencia de Mateo y Marcos, probablemente se dirigió a sus compatriotas, los griegos. Otro tipo de evangelio, o sea, no otro tipo de evangelio, otro tipo de escritura, otro tipo de orden. Si ustedes recuerdan ahí, dice, le habla, ¿no es cierto?, a Teófilo, te voy a escribir de la manera más clara posible, en orden, todos los acontecimientos que son ciertísimos, y él comienza a investigar primero, quizás cuánto tiempo no lo dice, no lo comenta, quizás cuánto tiempo le llevó tener sus bosquejos, tener su escrito, ¿no es cierto?, en el tintero, sus borradores, para después comenzar a ordenar
y decir esto va primero, ¿no es cierto? Primero el nacimiento de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista estaba, ¿no es cierto? Él dijo, fue profetizado, y él se van a topar con Jesús, etcétera, etcétera. Entonces fue muy ordenado. Al hacer un examen del contenido de los 3 evangelios, hallamos que Mateo y Lucas reproducen casi la totalidad del material que se encuentra en Marcos. Asimismo, coinciden ciertas partes de Mateo y Lucas. Esto lo vamos a ver más profundo en las otras clases. Esto es como una introducción, ¿no? Bien. ¿Cuándo fueron escritos los sinópticos? Se desconocen las fechas precisas, pero todos coinciden en que fue antes del año 70, porque el año 70 fue crucial. No olvide que fue destruido Jerusalén. Y ninguno de los 3 habla de la destrucción de Jerusalén, ¿no es cierto? El año 70. Fue escrito entonces años antes. La materia la tienen entonces, lo más probable es que se hagan preguntas de acá. Muchos eruditos conservadores los colocan en la década del 60 al 70. ¿eh? Posiblemente Mateo fue el primero, por allá por el año 54. Bien. Ya son más de las 9. Las 9, 2 minutos. Dejo de compartir pantalla donde. Segundito, por favor. Ok. Bien, tenemos 2 minutos. Si hay alguna consulta, alguna duda. Pastor, yo tengo una, bueno, estamos viendo de la vida de Jesús, pero en sí, dentro de los evangelios, yo conozco la respuesta, pero igual quiero comentarlo para que usted lo comente con mis compañeros y pueda servir de ayuda. Es respecto a la muerte de Judas Iscariote. En algunos evangelios habla que se colgó y en otros que murió reventado, por decirlo así, en un peñasco. Entonces, muchas personas que les gusta buscar la quinta pata al gato para generar controversia con nosotros los cristianos, para hacer creer que nos pillan en ciertas actitudes, lo utilizan como herramienta para poder dejar en jaque a una persona que no sea capaz de responder. Entonces, agradecería si a lo mejor pudiese usted profundizar esa explicación para que les sea a todos de utilidad. Se les llama en hermenéutica, que en algunos momentos les va a corresponder estudiar a ustedes, se llama aparentes contradicciones bíblicas. Y que, como dice la hermana Alejandra, estas aparentes contradicciones en hermenéutica se profundizan. Pero para hacerla más resumida, se cree que efectivamente él se quitó la vida, se colgó, y en la parte que nombra la Biblia, porque no tengo la materia aquí, clarita aquí, ¿no es cierto?, donde él se cuelga, se desrajó, ¿no es cierto?, la rama, cayó sobre, porque es una especie de peñasco donde él se cuelga, lo nombra la Biblia, y se cortó la rama, como era tan pesado el gallo, como era tan pesado, se cortó la rama, cayó y se reventó. Entonces los evangelios, denme un segundito. ¿Usted puede llamar, por favor, hermana, a la Celeste, que me está llamando y se me corta la clase porque yo me comparto con el teléfono? Me está llamando muy seguido. Perdón. Entonces, en resumen, él se quitó la vida, se quitó la vida. Se colgó. ¿No es cierto? Y la otra dice que se murió reventado cayendo sobre una. Sí, porque el lugar que se colgó, ¿no es cierto?, era un lugar de peñascos. Así es que no olvide que una persona son 80, 90 o más kilos. No sabemos la contextura física que haya tenido Judas. Esas aparentes contradicciones se estudian en hermenéutica. Amén. ¿Alguna otra consulta o bien le damos paso ya? Viene por ahí el pastor Eber. ¿Se ve por ahí, pastor Eber? No lo escucho, Sí, no lo veo. Y lo otro, sí, aquí estoy. Y lo otro es que no se sabe tampoco cuántos días estuvo ahí en descomposición, además.
Entonces, es creíble el relato de la palabra porque al estar varios días en descomposición puede caer y reventarse. Claro, el cuello termina cediendo, ¿no es cierto? Y va a terminar reventándose. Así que eso, estimados alumnos, Dios les bendiga. Los dejo con mi consiervo Ever Cuevas. Y usted dará el tiempo necesario. Dios les bendiga. Que tengan buena noche. Sí, unos minutitos, el Gracias, hermano pastor. Gracias, pastor. está por ahí, ¿o no? Hermano Alex. No sé, pero unos minutitos si quieren. Sí, pastor, por acá. Mano Ahí Marco, está, hermano. Julio, Sí, usted Hermano sabe. Julio. Hermano Julio. sí, vamos a ir A un un corte break. comercial. Gracias, hermano Julio. Dios le bendiga. No, hoy día estuvo bien, pastor. Laura. Ya estaba mirando el Sí. teléfono, no me ha escrito hermano Julio, no me ha escrito, decía yo. No, sí, me dijeron por interno que ya Ajá. que estábamos bien en el horario que había entrado. Así que, Ya, así. un abrazo. Dios le bendiga. Ese Buenas ritmo noches. La que hermana tengo que Esther ir. levantó la mano, parece que tiene una duda. Pero ya después del corte de... Sí, para la Sí. próxima serie van a estar ahí. No, Sí. me confundí, perdón. Ah, ya, Ok. ya. Muy bien. Solo le Vamos. quería aplaudir al pastor José por cumplir. Gracias, bien, hemos visto. Vamos a un Como de la break, quinta pastor, zona. de Dios le bendiga. un poquito y volvemos, ¿ya? Amén.